¿Qué tal? Mi nombre es José. Soy de San Luis Potosí. Y una historia que voy a contar que nos sucedió ya en los años de los 80. Mi papá trabajaba en Ferrocarriles Nacionales de México y vivíamos en la calle de Cuauhtémoc, esquina con Anáhuac. Como mi papá trabajaba hasta 20 de noviembre, era la entrada de los talleres de Ferrocarriles Nacionales de México, tenía que irse a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana salía todos los días. Un tiempo empezó a ver que cada que salía de la casa pasaba una señora de bata blanca. Y siempre mi papá le saludaba buenos días, pero la señora jamás le contestó ni volteaba. Una vez, con curiosidad, mi papá se puso a pensar que a dónde iría esa señora a esa hora de la mañana. Mi papá decidió seguirla, caminó y la siguió hasta donde llegó, donde había un montón de autos chocados. Todos los carros estuvieron chocados y mi papá la siguió. La señora entre los autos desapareció. Mi papá la buscó y ya no la encontró. Mi papá le dio miedo, se asustó y trató de buscar una casa. Ya no quisimos estar en esa casa. Entonces mi papá fue y compró una casa en la colonia popular. Le quedaba muy cerca del trabajo, la entrada del trabajo. Pero esa casa fue como una pesadilla. La compró muy barata mi papá, muy barata se la dieron la casa. Era una casa antigua, muy bonita. Pero en las noches era un terror. ¿Por qué? Porque había mujeres que platicaban en las noches. Ya en la noche se oían los pasos de tacones en el zaguán, un zaguán largo, y se oían los pasos que caminaban. Una mujer le decía otra cosa, otra le contestaba. Jamás se le entendía lo que las mujeres decían. Fue tanto el miedo que nos daba a nosotros que tuvimos que compartir la recámara de mis papás con todos mis hermanos. Dormíamos ahí con mis papás, puesto que no teníamos mucho miedo y no aguantábamos los ruidos que se oían ahí. Salíamos a asomarnos cuando oíamos a esas mujeres, pero no había nadie, no había nadie. Cuando mi mamá se levantaba a hacerle lonche a mi papá, teníamos que levantarnos a acompañarla a ella. Y mis papás tenían unas mecedoras, y se mecían las mecedoras y se mecían, y las mujeres empezaban a hablar y otra contestarle. Mi mamá se aterrorizaba, tenía mucho miedo, nosotros también. Las mujeres, cuando teníamos nuestros cuartos y llegábamos a dormir allí, empezaban a oírse ruidos, que se movían cosas de los roperos, que se caían cosas de los roperos. Era un terror en esa casa horrible. Se oía que se movían las cucharas, que quebraban vidrios. Era mucho miedo lo que nos daba. No hallábamos otra mis papás más que irnos de esa casa, porque no aguantábamos los ruidos. Entonces nos tuvimos que abandonar la casa e irnos a buscar rentar otra casa para poder vivir tranquilos, porque en esa casa no se podía. Esa es mi historia.